El amanecer teñía de tonos dorados los imponentes ventanales de la mansión Villarreal, filtrando su luz a través de las cortinas de encaje. En el interior, los relucientes pisos de mármol reflejaban el resplandor matutino, mientras el eco de unos pasos suaves rompía el silencio. Marcela, con su uniforme impecable y su cabello recogido en un moño pulcro, se movía con eficiencia por la casa. Su labor era simple: recoger las tazas de café abandonadas en la sala de estar, alinear los cojines de los lujosos sofás y asegurarse de que los retratos familiares colgados en las paredes estuvieran perfectamente alineados. Era una rutina que había repetido cientos de veces, pero ese día algo era diferente. Se detuvo un instante para observar la escalera principal. Doña Teresa, la matriarca de la familia, descendía con pasos vacilantes, su mano arrugada aferrándose al pasamanos con evidente esfuerzo. Su piel, antaño llena de vitalidad, ahora parecía casi translúcida bajo la luz matutina, y la sombra de una fatiga implacable oscurecía su mirada. Marcela se apresuró a ayudarla. «Gracias, querida», murmuró la anciana con una sonrisa débil. «No sé qué haría sin ti». Marcela sintió una punzada de preocupación. La semana anterior la mujer aún caminaba con firmeza, pero ahora parecía como si la gravedad misma conspirara en su contra. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pasos resonó en el vestíbulo. Javier, el hijo mayor de los Villarreal, apareció con su porte impecable. Su traje perfectamente ajustado y su sonrisa calculada irradiaban confianza, pero sus ojos, fríos y calculadores, contaban una historia diferente. «Mamá, ¿qué haces levantada tan temprano?», preguntó con voz modulada, fingiendo preocupación. «Deberías estar descansando». Doña Teresa intentó enderezarse, aunque su postura seguía débil. «Estoy bien, hijo», respondió, pero su voz tembló ligeramente. Javier se acercó a ella, colocando con firmeza sus manos en los frágiles hombros de su madre. «Vamos al comedor, necesitas desayunar bien», dijo, guiándola con un gesto que parecía más una orden que un acto de afecto. Marcela los observó marcharse, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que Javier manipulaba a su madre, en la tensión oculta tras su sonrisa, que la inquietaba. Mientras se dirigía a la cocina, la conversación en el comedor llegó hasta sus oídos. Palabras sueltas flotaban en el aire. «Herencia, notario, cambios». Se detuvo un instante, su mano aferrando con fuerza a la bandeja de porcelana. No era la primera vez que escuchaba esas palabras en la casa, pero hoy tenían un peso diferente. Mientras vertía el té en una taza de fina cerámica, sus ojos captaron un detalle perturbador. Javier observaba atentamente a su madre mientras ella bebía, su mirada fija en cada sorbo que daba. Entonces, por un instante fugaz, su boca esbozó una sonrisa apenas perceptible. Una sensación de inquietud se apoderó de Marcela. Algo estaba mal. Lo que en un principio parecía una simple preocupación por la salud de la anciana, se transformó en una sospecha inquietante. La idea era descabellada, pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Mientras recogía los platos del desayuno, su mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas aún no encajaban, pero había algo que la impulsaba a prestar más atención. Había trabajado en muchas casas antes, pero la atmósfera de la mansión Villarreal tenía algo distinto. Un secreto latente, algo que se escondía bajo la superficie del lujo y la aparente armonía familiar. Marcela no lo sabía aún, pero ese día marcaría el comienzo de una verdad que la cambiaría para siempre. El sonido de la vajilla al ser recogida llenaba el aire, pero en la mente de Marcela solo resonaban las palabras que había escuchado momentos antes. Herencia, notario, cambios. Se movió con la misma eficiencia de siempre, pero ahora sus sentidos estaban agudizados, captando cada detalle a su alrededor. Se obligó a mantener la compostura mientras servía el té, colocando la taza de Doña Teresa frente a ella con un gesto cuidadoso. Al hacerlo, notó nuevamente la mirada de Javier. Él observaba con atención cada movimiento de su madre, pero lo que realmente la perturbó fue el instante en que su boca se curvó en una sonrisa sutil, apenas perceptible, justo cuando la anciana llevó la taza a sus labios. Marcela sintió una punzada de inquietud en el estómago. Sus dedos se crisparon sobre el mango de la jarra de leche mientras intentaba controlar la creciente sensación de que algo no estaba bien. El sonido de la cucharilla removiendo el azúcar en la taza de Doña Teresa se volvió ensordecedor en su mente. Javier no apartaba la vista, como si esperara algo. «Hijo», murmuró la anciana después de un sorbo, «últimamente me siento tan cansada.
Javier inclinó levemente la cabeza con un gesto de falsa preocupación. Es normal, mamá. La edad pasa factura. No te preocupes. Todo está bajo control. Marcela hacía necesidad de intervenir, pero se contuvo. No tenía pruebas, solo una sensación persistente de peligro. Sin embargo, su instinto le decía que debía estar atenta. Terminó de recoger la vajilla con movimientos automáticos, saliendo del comedor con la bandeja en las manos. Sus pasos la llevaron a la cocina, donde depositó los platos en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Respiró hondo, intentando calmarse. ¿Y si todo era solo su imaginación? Pero la imagen de Javier sonriendo mientras su madre bebía seguía quemando su mente. El resto del día transcurrió en una extraña calma. La casa, aunque imponente, parecía envuelta en una quietud artificial, como si algo flotara en el aire, invisible pero presente. Cuando la tarde cayó, Marcela se encontraba en la biblioteca, limpiando los estantes de madera oscura. Movía los libros con suavidad, pasando el trapo con cuidado, cuando escuchó un sonido en el pasillo. No tardó en identificar la voz de Laura, la hija menor de los Villarreal. «Mamá, ¿qué te pasa?» Marcela dejó lo que estaba haciendo y salió al corredor, su corazón acelerándose. Laura sostenía a doña Teresa, que se veía débil, casi a punto de desplomarse. Antes de que pudiera reaccionar, Javier apareció de inmediato. «No es nada, solo un mareo», dijo con rapidez, acercándose a su madre y apartándola de los brazos de Laura con demasiada facilidad. Marcela notó cómo los dedos de Javier se cerraban con firmeza sobre los delgados brazos de la anciana. «Está empeorando, Javier. Necesita un médico», insistió Laura, su voz cargada de preocupación. «Ya tiene un médico», respondió él con frialdad. «Me encargo de todo». Los ojos de Marcela se encontraron con los de Laura por un instante. La joven también sospechaba que algo no estaba bien. Pero Javier, con su habitual habilidad para imponer su voluntad, llevó a su madre al sofá y le ofreció un vaso de agua. «Descansa, mamá. No queremos que te alteres innecesariamente». Doña Teresa bebió un sorbo, con la mirada perdida. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía seguir ignorando lo que ocurría en esa casa. Algo estaba muy, muy mal. La mansión se sumió en un silencio espeso tras el incidente en el pasillo. Laura se había marchado con el ceño fruncido, la preocupación dibujada en su rostro. Marcela, en cambio, no lograba sacudirse el escalofrío que le recorría la espalda. Las horas pasaron lentas. A medida que la tarde avanzaba, la tensión en la casa se hizo más densa, como si flotara en el aire, cargada de secretos que nadie quería pronunciar. Marcela continuó con sus tareas, pero su mente no dejaba de trabajar. Observaba con disimulo a Javier, analizaba cada movimiento, cada palabra que pronunciaba con aquella calma calculada. El deterioro de doña Teresa era innegable. Sus pasos eran cada vez más inseguros y su mirada parecía perderse en el vacío con más frecuencia. Algo dentro de Marcela le gritaba que esto no era un simple deterioro natural. Cuando el sol comenzó a ocultarse, decidió revisar la biblioteca una vez más. Allí, entre los estantes repletos de libros antiguos y el aroma a madera pulida, sentía que podía pensar con claridad. Fue entonces cuando un grito ahogado la hizo girarse bruscamente. Se apresuró hacia la sala principal, donde encontró a Laura sosteniendo a su madre. El cuerpo de la anciana estaba más frágil que nunca, como si en cuestión de horas se hubiera marchitado aún más. Javier apareció casi al instante. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, su tono impregnado de falsa preocupación. «Mamá está peor», dijo Laura, con voz temblorosa. «No podemos seguir ignorando esto». Javier suspiró, como si toda la escena le resultara molesta. «Laura, te preocupas demasiado». «No es preocupación excesiva», exclamó ella indignada. «Necesita ver a otro médico, alguien que realmente nos diga qué está pasando». Marcela sintió su corazón latir con fuerza al ver la tensión en el rostro de Javier. «Ya tiene un médico, y yo me encargo de todo», insistió él, con la mandíbula apretada. «No necesitamos más visitas sorpresa». Laura lo miró con incredulidad. «¿Te escuchas? Pareces más preocupado por evitar que la vean que por su salud». Javier apretó los labios en una línea tensa. «Basta. Mamá está bien, no hay nada más que discutir». Laura no dijo nada más, pero su mirada lo decía todo. Después de un silencio incómodo, tomó sus cosas y se despidió de su madre con un beso en la frente. «Volveré pronto», susurró con la promesa latente en su voz. Cuando la puerta principal se cerró tras ella, la atmósfera cambió. Javier se volvió hacia Marcela, sus ojos oscuros y afilados.
Asegúrate de que mi madre tome todas sus medicinas, ordenó con voz baja, y no quiero más visitas inesperadas. Marcela sintió un escalofrío. Sí, señor. El hombre la observó unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que comprendiera la advertencia. Luego, sin decir nada más, se marchó. Esa noche, cuando Marcela sirvió la cena, no pudo evitar notar cómo Javier vigilaba cada bocado que su madre llevaba a sus labios. La sospecha que había nacido en su interior días atrás, ahora era un temor concreto, un peso en su pecho. Cuando ayudó a doña Teresa a retirarse a su habitación, la anciana la tomó de la mano con debilidad. Niña, tengo miedo, susurró con voz apenas audible. Algo no está bien. Marcela apretó su mano, sintiendo la fragilidad de la mujer que antes había sido fuerte e imponente. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? La respuesta llegó como un susurro en la oscuridad. Necesitaba pruebas. La respiración de Marcela era contenida mientras cerraba con suavidad la puerta de la habitación de doña Teresa. Afuera, el pasillo estaba sumido en penumbras, solo iluminado por la tenue luz de una lámpara en la mesa de centro. Su mente no dejaba de repetir las palabras que la anciana le había susurrado. Tengo miedo. Había visto la forma en que Javier la vigilaba, la manera en que sus ojos seguían cada bocado, cada sorbo. Había escuchado las conversaciones a medias, los términos fríos de una herencia en juego. No podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, en la quietud de la mansión, tomó una decisión. Con pasos ligeros, bajó las escaleras asegurándose de que nadie estuviera despierto. Cada sombra le parecía un peligro acechante. Al llegar a la sala principal, se detuvo junto al gran jarrón de porcelana que decoraba la mesa de centro. Sacó del bolsillo la pequeña cámara que había conseguido en un impulso de desesperación. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte. La deslizó en el interior del jarrón, con el lente estratégicamente orientado hacia la zona donde Javier solía estar con su madre. La adrenalina corría por sus venas. Sabía que estaba cruzando un límite del que no habría vuelta atrás. ¿Qué estás haciendo? El susurro cortó el silencio como un cuchillo. Marcela sintió que su corazón se detenía. Se giró lentamente y encontró a Javier en el umbral de la sala. Sus ojos oscuros la analizaban con precisión quirúrgica. La sangre le martillaba en los oídos. Solo limpiando, señor, logró decir, obligándose a mantener la voz firme. Javier avanzó unos pasos más, su mirada fija en ella, como si tratara de leerle la mente. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Luego esbozó una sonrisa ladeada, una que no llegó a sus ojos. Ten más cuidado con esos jarrones. Son invaluables. Marcela asintió rápidamente, sintiendo la tensión apoderarse de su cuerpo. Javier se quedó un segundo más observándola antes de girarse y desaparecer por el pasillo. Ella no se movió hasta asegurarse de que el sonido de sus pasos se había desvanecido en la distancia. Cuando finalmente exhaló, sintió que su pecho se desinflaba de golpe. Había estado demasiado cerca. Con manos temblorosas, terminó su tarea y subió a su habitación. Pero el sueño no llegó. Su mente giraba en espirales, imaginando lo que la cámara podría revelar. ¿Era posible que Javier realmente estuviera envenenando a su propia madre? El pensamiento la aterrorizaba. Cuando por fin el cansancio la venció, su descanso fue inquieto. Soñó con pasillos oscuros, con una sombra que la perseguía sin descanso. En su sueño Javier la alcanzaba y con una sonrisa cruel le susurraba algo al oído que la hacía despertar de golpe, con el corazón latiendo a toda velocidad. Se incorporó, sintiendo el sudor frío pegado a su piel. El miedo seguía allí, pero ahora tenía algo más poderoso que eso. Tenía un propósito. Había tomado una decisión y no se echaría atrás. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, supo que esa noche había marcado un antes y un después en su vida. Ahora solo quedaba esperar. Esperar y descubrir la verdad que se ocultaba en la mansión Villarreal. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas cuando Marcela despertó con una sensación de inquietud clavada en el pecho. Había dormido poco y mal, atormentada por sueños confusos en los que Javier la acechaba en la oscuridad. Se sentía atrapada en un juego peligroso del que aún no conocía todas las reglas. A pesar del cansancio, se obligó a levantarse y a comenzar con sus tareas como cualquier otro día. No podía permitir que Javier notara el más mínimo cambio en su comportamiento. Cuando bajó a la cocina, encontró a doña Teresa ya sentada en la mesa, con los ojos pesados y la piel aún más pálida que el día anterior.
Javier estaba a su lado, sosteniendo el periódico en una mano y con la otra revolviendo despreocupadamente su café. Buenos días, Marcela, saludó con una sonrisa impecable, pero sus ojos no sonreían. Buenos días, señor, respondió ella con naturalidad. Se acercó para servir el té de doña Teresa y sintió el peso de la mirada de Javier sobre ella. Su pulso se aceleró, pero mantuvo el gesto neutral. La anciana tomó la taza entre sus manos frágiles y la llevó lentamente a sus labios. Marcela contuvo la respiración mientras su mirada se deslizaba hacia Javier. Ahí estaba otra vez. Esa sonrisa apenas perceptible cuando su madre bebió el té. El escalofrío recorrió su espalda. Javier no se molestó en ocultar su satisfacción. La certeza golpeó a Marcela con fuerza. Lo estaba haciendo. Javier estaba envenenando lentamente a su madre, y ella tenía que detenerlo. Se obligó a seguir con su trabajo como si nada hubiera cambiado, recogiendo los platos y limpiando la cocina con su acostumbrada eficiencia, pero su mente estaba en otra parte, en la cámara oculta. Durante todo el día, cada vez que se cruzaba con Javier, sentía que sus ojos se detenían en ella con una intensidad sofocante. ¿Sospechaba de ella? No podía arriesgarse a esperar más. Tenía que revisar la grabación lo antes posible. Cuando finalmente terminó sus labores, subió a su habitación y se aseguró de que la puerta estuviera bien cerrada. Sacó su teléfono con las manos temblorosas y conectó la cámara oculta. El video comenzó a reproducirse. Las imágenes mostraban la sala de estar en penumbras. A los pocos minutos, una figura apareció en la pantalla. Javier. Se movía con sigilo, como un depredador en la noche. Caminó hasta el carrito de bebidas, sacó un pequeño frasco de su bolsillo y vertió unas gotas en un vaso de agua. Marcela sintió el estómago encogerse. En la grabación, Javier tomó el vaso con calma y salió de cuadro, probablemente rumbo a la habitación de su madre. El horror la paralizó por un instante. Era real. Sus sospechas no eran imaginaciones. Javier estaba envenenando a su madre con una paciencia metódica, asegurándose de que su deterioro pareciera algo natural. Un sonido en el pasillo la sacó de su trance. El corazón le martilló en el pecho. Apagó el teléfono de inmediato y lo guardó bajo su almohada. Unos segundos después, alguien golpeó la puerta. Marcela. La voz de Javier resonó del otro lado. ¿Puedo hablar contigo? Un escalofrío recorrió su cuerpo, respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Por supuesto, señor. Se levantó lentamente y giró la perilla. Javier estaba allí, mirándola con una sonrisa tan falsa como peligrosa. ¿Todo en orden?, preguntó con tono casual. Marcela asintió, obligándose a sonreír. Sí, señor, todo en orden, pero sabía que mentía. Nada estaba en orden, y lo peor de todo, Javier también lo sabía. Javier se quedó en el umbral, observándola con una intensidad que le heló la sangre. Sus ojos oscuros escrutaban cada uno de sus gestos, como si buscara la menor señal de nerviosismo. Has estado muy callada últimamente, Marcela, comentó con un tono casual pero cargado de significado. ¿Algo te preocupa? Marcela tragó saliva y se esforzó en mantener la compostura. No, señor. Solo estoy un poco cansada. Javier inclinó la cabeza, fingiendo interés. Trabajas demasiado. Deberías descansar más. El aire en la habitación se volvió sofocante. Su intuición le gritaba que Javier no estaba allí por cortesía. Gracias, señor. Lo haré. Él se quedó en silencio unos segundos más sin apartar la mirada antes de dar un paso atrás. Eso espero, murmuró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Se giró y se marchó, cerrando la puerta con suavidad. Marcela sintió sus rodillas debilitarse y tuvo que apoyarse en la pared. El miedo le oprimía el pecho. Javier sabía que algo estaba mal, y si ella cometía el más mínimo error, también lo sabría todo. Esperó un par de minutos antes de moverse. Se acercó con cautela a la puerta y pegó el oído. El pasillo estaba en silencio, pero no se arriesgaría. Sabía que Javier era meticuloso y que probablemente seguía cerca, esperando cualquier reacción sospechosa. Tomó el teléfono con las manos temblorosas y lo escondió entre su ropa. No podía quedarse con la grabación en la mansión. Si Javier la atrapaba con ella, no viviría para contarlo. Esperó hasta que la noche cayó sobre la casa. Asegurándose de que nadie la viera, salió de su habitación y se deslizó por los pasillos con pasos ligeros. El corazón le latía desbocado, cada crujido de la madera bajo sus pies le parecía un estruendo. Cuando llegó a la puerta trasera de la cocina, la abrió con cuidado. El aire fresco de la noche la envolvió, dándole un respiro del ambiente sofocante de la mansión. Salió al patio, avanzando con rapidez hasta la pequeña caseta
donde guardaban los suministros de jardinería. Sabía que tenía que esconder la memoria de la cámara en algún lugar seguro antes de salir de la mansión con ella. Revisó entre las macetas y los estantes hasta que encontró un pequeño espacio entre los ladrillos de la pared. Metió la memoria en el hueco y cubrió la abertura con una vieja caja de herramientas. No era mucho, pero por ahora era lo único que podía hacer. Cuando se giró para salir, un ruido la hizo congelarse. Alguien estaba afuera. El sonido de pasos sobre la gravilla se acercaba lentamente. Contuvo la respiración y retrocedió hasta quedar pegada a la pared. La puerta de la caseta se abrió de golpe. La luz de una linterna la cegó momentáneamente. ¿Marcela? Su estómago se encogió. Era Carlos, el hijo menor de los Villarreal. Estaba desaliñado, con el rostro marcado por el insomnio y el olor a alcohol impregnando su ropa. «¿Qué demonios haces aquí a estas horas?», preguntó con la voz pastosa. Marcela se obligó a reaccionar. «Solo salí a tomar aire». Carlos la miró fijamente, como si intentara descifrar si mentía o no. Finalmente bufó y se pasó una mano por el cabello revuelto. «Esa casa es un infierno, ¿verdad?». Marcela no respondió. Solo quería salir de allí antes de que hiciera más preguntas. Pero antes de que pudiera moverse, Carlos entrecerró los ojos. «¿Por qué estás tan nerviosa?». Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si Carlos llegaba a descubrir lo que acababa de esconder, su destino estaría sellado. Marcela sostuvo la mirada de Carlos, pero su cuerpo estaba tenso, preparado para salir corriendo si era necesario. «No estoy nerviosa», respondió, obligando a su voz a sonar firme. «Solo necesitaba un momento de paz». Carlos dejó caer la cabeza hacia atrás y soltó una risa amarga. «Sí, paz», murmuró. «En esta casa eso no existe». Se tambaleó un poco y se apoyó contra el marco de la puerta de la caseta. Marcela se mantuvo quieta, sin hacer movimientos bruscos. No sabía en qué estado estaba Carlos, si estaba lo suficientemente ebrio como para no recordar esta conversación después, o si, por el contrario, su curiosidad lo llevaría a hacer preguntas que no podía responder. El silencio entre ellos se volvió incómodo. Carlos la miró de nuevo, esta vez con más atención. «¿Por qué sigues aquí, Marcela?», preguntó, su tono más serio de lo habitual. «Podrías trabajar en cualquier otra casa, pero sigues con nosotros, a pesar de que esto es un desastre». Marcela tragó saliva. «Le tengo cariño a su madre». Carlos esbozó una sonrisa torcida. «Sí, claro, a ella le importas más que cualquiera de nosotros, y sin embargo, mírala, cada día peor». La forma en que lo dijo hizo que a Marcela se le erizara la piel. Carlos sabía algo. Tal vez no tenía pruebas, pero la sospecha estaba ahí, y eso significaba que de alguna forma podía serle útil. Respiró hondo antes de decidir arriesgarse. «Señor Carlos, ¿usted cree que su madre está enferma?». Él la miró, sorprendido por la pregunta. «¿Eso no es obvio?», respondió con un dejo de burla. «¿Pero cree que es algo natural?», presionó Marcela. El rostro de Carlos se endureció de repente. Su mirada se tornó más sobria, como si el peso de la pregunta lo hubiera arrastrado fuera del letargo alcohólico en el que estaba sumido. «¿Por qué preguntas eso?», inquirió, entrecerrando los ojos. Marcela vaciló. Había dicho demasiado. Intentó corregirlo. «No, no es nada. Solo que ella ha empeorado muy rápido». Carlos no apartó la vista de ella. «Sí, es extraño», murmuró. Se quedó pensativo por un momento y luego algo pareció cruzar su mente. «Javier», susurró. Marcela sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Carlos rió sin humor, sacudiendo la cabeza. Siempre ha sido el hijo perfecto, el intocable. Pero hay algo en él, algo podrido. Marcela sintió un temblor en las manos. «¿Qué está diciendo?». Carlos la miró fijamente. «Digo que si alguien en esta casa es capaz de cualquier cosa por dinero, es él». Marcela sintió un escalofrío. Carlos dio un paso más cerca de ella, bajando la voz. «Si tienes algo que contarme, ahora es el momento». Marcela dudó. ¿Podía confiar en él? Carlos no era un hombre de fiar. Siempre había estado al margen, perdido en su mundo de excesos y autodestrucción. Pero en ese momento su expresión era distinta. No había sarcasmo en sus ojos, ni esa indiferencia que lo había caracterizado desde siempre. Parecía realmente interesado. Pero, ¿hasta qué punto? Si le decía la verdad, podía ser su aliado o su peor enemigo. La incertidumbre la paralizó. El sonido de un auto estacionándose en la entrada principal la sacó de sus pensamientos. Carlos giró la cabeza hacia el sonido y frunció el ceño. «Es Javier», murmuró. La tensión regresó al instante. Carlos suspiró y se pasó una mano por el cabello. «No sé qué demonios estás escondiendo, Marcela, pero ten cuidado».
Marcela sintió que el corazón le latía desbocado. Carlos se alejó, dándole la espalda. Antes de entrar a la casa se detuvo por un momento y habló sin mirarla. Si descubro que Javier está haciendo algo sucio, no lo dejaré pasar. Luego se perdió en la oscuridad. Marcela se quedó allí en la caseta con el peso de la decisión que había tomado. No podía confiar en él. Pero tal vez podía usarlo. Marcela ajustó la chaqueta sobre sus hombros y se acercó a la ventana con movimientos controlados. No podía permitirse el lujo de la prisa. Afuera, el jardín trasero seguía sumido en la penumbra. La única iluminación provenía de las débiles lámparas empotradas en la pared de piedra. Asegurándose de que no hubiera movimiento en el patio, deslizó con sumo cuidado la ventana hasta abrirla lo suficiente para poder salir. El aire nocturno le golpeó el rostro, fresco y cargado de humedad. Se aferró al marco y con un movimiento ágil se deslizó hacia afuera, aterrizando con suavidad sobre el césped. Se quedó agazapada un instante, escuchando. Nada. El silencio era absoluto. Con pasos ligeros se dirigió hacia la caseta de jardinería. El suelo de gravilla crujía levemente bajo sus zapatos y cada sonido, por mínimo que fuera, le parecía ensordecedor en la quietud de la noche. Al llegar a la caseta se detuvo. No podía permitirse cometer un error. Se aseguró de que nadie estuviera cerca antes de inclinarse hacia el hueco en la pared donde había escondido la tarjeta de memoria. Metió la mano y sintió el frío contacto del pequeño objeto. Lo sacó con rapidez y lo deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Ahora solo quedaba salir de la mansión sin ser vista. Se giró para regresar por donde había venido cuando una figura emergió de la oscuridad. Marcela ahogó un grito y retrocedió un paso, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. ¿A dónde crees que vas, Carlos? Su rostro, aún marcado por el cansancio y el rastro del alcohol, estaba más serio que nunca. Marcela intentó recuperar el aliento. Solo salía a tomar aire, mintió. Carlos no pareció convencido. ¿Con algo en el bolsillo?, preguntó con tono mordaz. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo había visto. Carlos dio un paso hacia ella. Dime la verdad, Marcela. ¿Qué demonios estás escondiendo? Ella tragó saliva y buscó desesperadamente una salida. No podía confiar en él, pero tampoco podía dejar que la delatara. No es asunto tuyo, Carlos, dijo, tratando de mantener la voz firme. Él soltó una risa corta, sin humor. Vaya, eso significa que sí lo es. La miró con atención, como si tratara de descifrar lo que ocultaba. Si esto tiene que ver con Javier, dímelo ahora. Marcela sintió que su corazón latía con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo. No sé de qué hablas. Carlos estrechó los ojos. ¿Estás segura de eso? Porque si descubro que Javier está metido en algo sucio, me conviene saberlo. El significado de sus palabras no se le escapó. Carlos no quería justicia, quería poder. Marcela tenía que salir de allí antes de que se diera cuenta de lo que tenía en su chaqueta. Déjame en paz, Carlos, espetó, girándose para regresar a la casa, pero él la detuvo, sujetándola por el brazo. No tan rápido. Marcela sintió el frío de su agarre y supo que la situación estaba a punto de salirse de control. Marcela sintió la piel erizarse al ver la mirada de Javier fija en ella. No había enojo en su rostro, solo decepción fingida, como si la descubierta de su intento de huida fuera una molestia más en su día perfectamente calculado. No entiendo por qué te empeñas en hacer las cosas difíciles, Marcela, dijo con una calma inquietante. Carlos, todavía recuperándose del dolor, se enderezó y soltó una carcajada amarga. Te dije que escondía algo. Javier inclinó la cabeza, observándola con detenimiento. Sí, lo hiciste, respondió sin apartar la mirada de Marcela. Y qué bueno que lo hiciste. Carlos frunció el ceño. Eso significa que no eres completamente inútil, cortó Javier, pero me sorprende que hayas dejado que te golpeara. Carlos bufó y se pasó una mano por la boca. No pensé que esta gata tuviera garras. Javier sonrió levemente, pero sus ojos seguían analizando cada respiración de Marcela. Ella sintió que su espalda tocaba la fría estructura de la verja trasera. Estaba atrapada entre los dos hermanos y la mansión sin espacio para moverse. No podía escapar. Sabía que no podía mentir. No con Javier. Era demasiado astuto, pero tampoco podía decir la verdad. No sé qué creen que estoy haciendo, logró decir con voz controlada, pero solo quería salir un momento. Javier dio un paso más cerca. ¿Y por qué esconder algo en tu chaqueta? Marcela mantuvo la expresión serena. No estoy escondiendo nada. Javier suspiró con paciencia fingida y extendió una mano. Dámelo.
El silencio cayó sobre ellos como una losa. Carlos cruzó los brazos, disfrutando el momento. «Te atraparon, Marcela», se burló. «No vale la pena seguir mintiendo». Marcela sintió el peso de la tarjeta de memoria en el bolsillo interior de su chaqueta. Si se la entregaba a Javier, todo estaría perdido. Pero si se negaba, Javier suspiró. «No quiero lastimarte», dijo en tono suave, casi paternal. «Has trabajado con nosotros durante mucho tiempo. No deberías ponerte en contra de la familia». Marcela tragó saliva, pero no dijo nada. «Déjame adivinar», continuó Javier. «¿Has estado escuchando demasiado a Laura? ¿Te llenó la cabeza con sospechas innecesarias?» La mención de Laura encendió una chispa en su interior. Si Laura estaba haciendo preguntas, tal vez todavía había una oportunidad. Pero no si Javier lo descubría. Carlos dio un paso adelante. «Si no quiere dártelo, yo puedo convencerla». Marcela sintió el estómago encogerse. Javier levantó una mano para detenerlo. «Eso no será necesario». El aire se volvió espeso entre ellos. Javier ladeó la cabeza y dejó escapar un suspiro. «Voy a preguntarle una vez más, Marcela». El tono de su voz había cambiado. Seguía sonando calmado, pero ahora tenía un filo peligroso, una advertencia clara. «Dámelo». Marcela sintió que el tiempo se detenía. Su mente trabajó a toda velocidad, buscando una salida. No podía entregárselo, no podía dejar que la revisaran, tenía que hacer algo. En un movimiento desesperado metió la mano en su chaqueta y sacó la tarjeta de memoria, pero en lugar de entregársela, la arrojó con todas sus fuerzas por encima de la verja. El objeto desapareció en la oscuridad. Un segundo de silencio absoluto. Luego, el estallido de la furia. Carlos maldijo en voz alta. Javier avanzó hacia ella con una rapidez escalofriante, sujetándola del brazo con una fuerza brutal. «¿Qué hiciste?», gruñó. Marcela respiraba agitadamente, pero mantuvo la mirada firme. «Nada que puedas recuperar». El agarre de Javier se endureció. «¿A quién se la diste?». Marcela no respondió. No podía decirle que lo había hecho por instinto, que solo había pensado en sacarla de su alcance. Javier la miró con algo que no era ira, sino algo peor. Determinación. Se inclinó hacia ella y susurró. «Acabas de firmar tu sentencia, Marcela». La arrastró de regreso a la mansión, mientras Carlos lo seguía con una sonrisa cruel. Carlos la empujó con rudeza por el pasillo. Su agarre en su brazo era fuerte, casi innecesariamente doloroso. «Vamos, no te hagas la difícil», murmuró con una sonrisa torcida. «No tienes muchas opciones ahora». Marcela sentía el ardor en su garganta, cada respiración le costaba. Javier casi la había asfixiado y, aunque había soltado su cuello, su amenaza aún pesaba sobre ella como una sombra. La mansión estaba en completo silencio, como si el mundo exterior no existiera, como si estuviera atrapada en un laberinto donde el único destino posible era su ruina. Carlos la guió hasta una parte de la casa que rara vez usaban. El ala este estaba en desuso, con habitaciones frías y muebles cubiertos con sábanas. El aire olía a encierro y polvo. Al llegar a una de las habitaciones, Carlos abrió la puerta de un empujón y la obligó a entrar. Marcela tropezó y apenas logró mantenerse en pie. Carlos cerró la puerta detrás de él y se cruzó de brazos. «¿Sabes? Esto podría ser más fácil si cooperaras», dijo con su tono burlón de siempre. «No tienes que hacerlo difícil, Marcela». Ella lo miró con odio. «¿Cooperar con qué? ¿Dejar que tu hermano siga envenenando a su madre?» Carlos sonrió, pero algo en su expresión se endureció. «No finjas que te importa tanto, Marcela. No es tu familia». «Tal vez no», replicó ella, dando un paso al frente, «pero al menos no la estoy matando». Carlos la miró fijamente y por un momento su sonrisa desapareció. Había algo en sus ojos, algo que le hizo pensar que una parte de él realmente sabía que su hermano era un monstruo. Pero la ambición era más fuerte. Carlos suspiró y sacudió la cabeza. «Deberías haberme dado esa memoria». «¿Para qué?», soltó Marcela con amargura. «¿Para que tú la uses a tu favor? ¿Para chantajear a Javier y sacar provecho?» Carlos sonrió de nuevo, pero sus ojos no reflejaban humor. Quizá se acercó a ella lentamente, disfrutando de la tensión que había logrado crear. «O tal vez para salvarte, porque ahora estás en un gran problema, querida». Marcela no apartó la mirada. «Lo sé». Carlos soltó una carcajada. «Vaya, tienes agallas, lo admito». Se giró hacia la puerta y la abrió. «Pero no te preocupes», dijo antes de salir. «No te dejaremos morir de hambre». Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el chasquido de la cerradura al ser girada desde afuera. Estaba atrapada. Se quedó de pie en la habitación, escuchando los pasos de Carlos alejándose hasta que el silencio volvió a envolverla.
Caminó hasta la ventana, pero estaba cerrada con llave. Revisó la puerta. Nada. Inspiró hondo, tratando de calmar la sensación de opresión en su pecho. Javier la quería fuera del camino hasta recuperar la memoria, pero si lograba salir antes. Giró sobre sus talones analizando la habitación en busca de una forma de escapar. Tenía que ser rápida, porque si Javier descubría que no tenía intención de rendirse, no se molestaría en encerrarla otra vez. Marcela recorrió la habitación con la mirada, buscando cualquier posible salida. El aire estaba cargado de polvo y encierro, impregnando cada rincón con la sensación de abandono. Las paredes altas y opacas la hacían sentirse aún más atrapada. Se acercó a la ventana y probó abrirla, pero la cerradura estaba firme. Intentó mover los cristales, empujar con más fuerza, pero no se dieron ni un milímetro. Retrocedió con frustración. No iba a rendirse. Si quería salir de allí, tenía que pensar rápido. Se dirigió hacia la puerta y la golpeó con la palma de la mano. ¡Déjenme salir! El eco se perdió en el pasillo vacío. Sabía que Carlos y Javier no la liberarían fácilmente, y si lo hacían, sería para algo mucho peor. Respiró hondo y trató de concentrarse. Necesitaba una estrategia. Sus ojos se posaron en la mesita de noche. Había una lámpara vieja, cubierta de polvo. Junto a ella, una silla de madera gastada. Marcela evaluó la estructura de la silla. Podría romperla. Tal vez una de las patas serviría para forzar la cerradura o incluso para romper el vidrio de la ventana. La idea era arriesgada. Si hacía demasiado ruido, alertaría a Javier o a Carlos, y en ese caso la situación empeoraría. Pero quedarse quieta no era una opción. Apretó la mandíbula y tomó la silla con ambas manos. No tenía elección. Levantó la silla sobre su cabeza y, con todas sus fuerzas, la estrelló contra el suelo. El impacto resonó en la habitación y la madera crujió al partirse en varias astillas. Marcela cayó de rodillas y recogió una de las patas de la silla. Era resistente, lo suficientemente fuerte para forzar la cerradura. Se apresuró hacia la puerta, deslizando la pieza de madera en la ranura de la cerradura. Intentó hacer palanca, aplicando la mayor presión posible. El sudor se acumuló en su frente mientras empujaba y torcía la improvisada herramienta. ¡Poco más! El chasquido de la cerradura liberándose le aceleró el corazón. Logró. Con una mezcla de alivio y adrenalina, giró lentamente la perilla y empujó la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero vacío. Se deslizó fuera de la habitación y cerró la puerta tras de sí, asegurándose de no dejar rastros de su escape. Escuchó con atención. Nada. Tenía que salir antes de que la descubrieran. Avanzó en silencio, pegándose a la pared, evitando cualquier sombra en movimiento. El sonido de pasos en la planta baja la obligó a detenerse. Se agachó detrás de una estatua de mármol y contuvo la respiración. La voz de Javier resonó en el pasillo. «Carlos, encárgate de vigilarla. No quiero sorpresas». Marcela sintió un escalofrío. Carlos resopló. «En serio, esa tipa no va a ir a ninguna parte. Hazlo». Los pasos se alejaron. Marcela sabía que tenía segundos antes de que Carlos descubriera que ya no estaba en la habitación. Se puso de pie con rapidez y corrió en dirección a las escaleras traseras. Su única opción era llegar a la cocina y salir por la puerta trasera, pero entonces escuchó algo que la hizo detenerse en seco. «Marcela», el tono de la voz no era de Javier ni de Carlos, era de Laura. Marcela se quedó completamente inmóvil. Laura. El susurro de su nombre había sido bajo, apenas audible, pero suficiente para helarle la sangre. Se giró lentamente, con el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Laura estaba al final del pasillo, con el ceño fruncido y la respiración entrecortada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Laura, acercándose con pasos apresurados. Marcela no supo qué responder de inmediato. Su mente aún estaba enfocada en huir, en escapar antes de que Javier o Carlos se dieran cuenta de que no estaba donde la habían dejado. Pero la mirada de Laura no era como la de sus hermanos. No había frialdad en sus ojos, ni crueldad, solo preocupación. ¿Podía confiar en ella? No tenía otra opción. «Me tienen prisionera», susurró Marcela, acercándose rápidamente. «¿Javier? ¿Él?» Laura la tomó de los brazos con fuerza. «Lo sé», interrumpió en voz baja. «Yo también sospecho de él». Marcela sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Qué?», Laura la miró fijamente. «Desde hace semanas mamá ha estado cada vez peor. He intentado llevarla a otro médico, pero Javier no me deja. Insiste en que está bien, que no hay necesidad de alarmarse, pero algo no cuadra». Marcela apretó los labios. «No es solo que no la deje ver a otro médico. La está envenenando, Laura». Laura parpadeó, atónita.
¿Qué? Lo vi, susurró Marcela, sintiendo su voz temblar. Lo grabé, pero Javier lo descubrió y me encerró. Los ojos de Laura se agrandaron con horror. ¿Tienes pruebas? Sí, pero la tarjeta de memoria está afuera, en el jardín trasero. No sé dónde cayó. Laura respiró hondo y miró rápidamente por el pasillo. No podemos dejar que Javier la encuentre. Marcela sintió con urgencia. Tengo que salir de aquí. Laura tomó su mano. Déjame ayudarte. Marcela dudó un instante. ¿Y si Laura no era de fiar? ¿Y si al final terminaba del lado de su hermano? Pero no había tiempo para segundas oportunidades. De acuerdo, susurró. Laura asintió. Sigue mi señal. Se asomó por la esquina del pasillo y luego indicó con un gesto que la siguiera. Se movieron rápidamente, bajando las escaleras con sigilo. Cuando llegaron a la planta baja, Laura se detuvo en seco. Maldición, murmuró. Desde la sala se escuchaban las voces de Javier y Carlos. Tenemos que revisar todo el jardín, decía Javier con su tono frío y calculador. Esa memoria no puede caer en las manos equivocadas. Marcela y Laura intercambiaron miradas. Tenían que darse prisa. Laura la llevó hacia un pasillo lateral que conectaba con la despensa. Hay una puerta trasera aquí, susurró. Si salimos ahora, podemos buscar la memoria antes que ellos. Marcela asintió rápidamente. Laura giró la perilla con cuidado y abrió la puerta lo justo para que ambas se deslizaran afuera. El aire nocturno las envolvió. El jardín estaba oscuro, con solo unas pocas luces encendidas en la fachada de la mansión. Marcela sintió que su corazón latía con fuerza. La memoria estaba allí en algún lugar, pero también lo estaban Javier y Carlos, y si las descubrían antes de encontrarla, estaban acabadas. Marcela se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban y el dolor en su garganta la hacía jadear. No tenía tiempo para recuperarse. Javier y Carlos iban tras Laura. Se giró en dirección a la verja trasera, donde Laura había desaparecido segundos antes con la memoria en sus manos. Tenía que alcanzarla. Echó a correr con todas sus fuerzas, ignorando el ardor en sus músculos y el sabor metálico en su boca. La luz de los faroles proyectaba sombras alargadas en el césped, y cada sonido, cada crujido de las hojas bajo sus pies, la hacía temer que Javier pudiera cambiar de opinión y volver por ella, pero no lo hizo. Él quería la memoria. Y Laura era su nueva presa. Marcela giró la esquina de la mansión y vio una silueta moviéndose a toda velocidad entre los árboles cercanos al portón trasero. «Laura», susurró con desesperación. Laura se detuvo por un instante y giró la cabeza. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que Marcela sentía en su interior. «¡Corre!», gritó Laura antes de seguir adelante, pero el ruido de pisadas fuertes resonó tras ellas. Carlos se acercaba. «¡Dame eso, maldita sea!», gritó con furia. Marcela alcanzó a ver cómo Laura apretaba la memoria en su puño y se lanzaba contra la verja de hierro. Iba a escalarla. Sin dudarlo, Marcela corrió detrás de ella, ignorando el dolor en su cuerpo. Solo tenían que salir. Solo unos segundos más. Pero el sonido de una puerta golpeándose con violencia la hizo volverse. Javier había salido de la casa. Su expresión no era la de alguien desesperado. Era la de alguien que ya sabía que había ganado. Carlos, aunque torpe y jadeante, se acercaba más rápido de lo que Marcela hubiera imaginado. Laura se aferró a los barrotes de la verja y comenzó a trepar, con la memoria aún en su mano. Marcela llegó a su lado y se preparó para hacer lo mismo, pero un grito la detuvo. «Si saltas, Laura, mamá morirá». La voz de Javier resonó en la oscuridad, grave y venenosa. Laura se congeló. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No le creas, no le creas». Laura se giró, aún sujeta de la verja, pero su expresión había cambiado. «¿Qué dices?». Javier avanzó con pasos lentos, sin prisa. «Tú decides. Puedes huir y entregar esa memoria, pero cuando lo hagas, mamá estará muerta». Marcela sintió que su respiración se detenía. Laura estaba atrapada entre la razón y el miedo. Javier sonrió, sabiendo que su trampa había funcionado. «¿Sabes lo fácil que sería deshacerme de ella?», dijo con suavidad, pero con un tono helado. «Un error con sus medicamentos, una dosis incorrecta. Nadie sospecharía». Laura tembló. «No te atreverías». «¿Estás segura?», replicó Javier. Carlos ya había alcanzado a Marcela y la sujetó del brazo. «Hora de acabar con esto». Laura miró la memoria en su mano, luego a Javier, luego a Marcela. El tiempo pareció detenerse y entonces con una voz apenas audible, Laura susurró. «Lo siento». Soltó la memoria. El pequeño dispositivo cayó al suelo entre ellos. Javier sonrió. «Había ganado».
El aire frío de la noche le azotaba el rostro mientras sus pies golpeaban el asfalto con fuerza. Marcela estaba libre, pero no estaba a salvo. No podía detenerse, no aún. El eco de su propia respiración entrecortada se mezclaba con el latido ensordecedor de su corazón. Sus músculos ardían, su garganta quemaba por la falta de aire, pero seguía corriendo. A sus espaldas el sonido del metal golpeado con furia le dejó claro que Javier no iba a rendirse. Marcela. Gritó su voz, resonando en la oscuridad. Ella no miró atrás. Sabía que si lo hacía, el miedo la paralizaría. Sus pies tropezaron con una grieta en el pavimento, pero logró mantener el equilibrio. No podía caer. La calle estaba desierta. Solo las luces de los postes alumbraban su camino. A lo lejos, el ruido lejano de la ciudad dormida parecía ignorar su desesperación. ¿A dónde podía ir? ¿Quién la ayudaría? ¿Laura también había huido? Pero no sabía si había logrado escapar de Carlos. ¿Y si la atrapaban? Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso ahora. Cada paso la alejaba de la mansión Villarreal, pero el peligro seguía acechando. Entonces vio algo que le dio un atisbo de esperanza. Un auto, estacionado al final de la calle con el motor encendido. Su pulso se aceleró aún más. ¿Era una trampa o una oportunidad? Se obligó a correr más rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, reconoció la figura de alguien esperando dentro. Roberto. La oleada de alivio casi la hizo colapsar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la puerta y la abrió de golpe. ¡Arranca!, jadeó, apenas capaz de hablar. Roberto ni siquiera preguntó. Pisó el acelerador y el auto rugió mientras se alejaban a toda velocidad. Marcela se dejó caer en el asiento del copiloto, su pecho subiendo y bajando descontroladamente. El miedo aún la consumía, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Roberto la miró de reojo, su expresión llena de confusión y preocupación. ¿Qué demonios pasó? Marcela cerró los ojos por un segundo tratando de encontrar las palabras, pero antes de que pudiera responder, algo en el retrovisor la hizo helarse. Javier, parado en mitad de la calle, mirándola fijamente. Su rostro estaba contorsionado por la furia, su mandíbula apretada, pero lo peor de todo era la promesa en sus ojos. Esto no había terminado. Marcela sintió un escalofrío treparle por la columna. Se obligó a apartar la mirada y cerró los puños sobre su regazo. No había terminado, pero ahora ella tenía la ventaja y estaba lista para pelear. El auto se deslizaba por la carretera con velocidad, dejando atrás la silueta de Javier en la distancia, pero el nudo en el estómago de Marcela no desaparecía. Sabía que él no se detendría. A su lado, Roberto la miraba de reojo, su mandíbula apretada por la tensión. «Marcela, ¿qué pasó?», preguntó con urgencia. «¿Por qué estabas huyendo así?». Ella aún respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba, pero no podía permitirse colapsar ahora. Tragó saliva y se obligó a hablar. «Javier está envenenando a su madre», dijo en voz baja, sintiendo el peso de las palabras salir de su boca. «Tengo pruebas, o mejor dicho, tenía». Roberto frunció el ceño, sus nudillos blanqueando sobre el volante. «¿Cómo que tenías?». Marcela cerró los ojos por un segundo, intentando controlar su respiración. Javier descubrió que grabé todo. Trató de quitármelo, pero me las arreglé para evitar que lo recuperara. El silencio en el auto se hizo pesado. Roberto desvió la mirada del camino por un instante. «¿Cómo?». «Oh». Marcela sintió su boca seca, pero sus labios esbozaron una sonrisa amarga. «Me lo tragué». Roberto frenó de golpe. El sonido de las llantas quemando el asfalto hizo que Marcela se sujetara del tablero. «¿Qué hiciste?», exclamó él, girándose hacia ella con incredulidad. Marcela respiró hondo, sin apartar la vista de la carretera. No tenía otra opción. Si Javier lo recuperaba, todo se acababa. Roberto pasó una mano por su cabello, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «Dios, esto es una locura». Marcela se apoyó en el asiento y cerró los ojos por un momento. «Lo sé». Roberto permaneció en silencio por unos segundos antes de encender de nuevo el auto y seguir conduciendo. «Tenemos que sacarlo de ahí», dijo con firmeza. «Y rápido». Marcela sintió. No tenían tiempo que perder. Javier no se quedaría quieto. Sabía que su poder lo protegía, pero si la memoria salía a la luz, todo su imperio se vendría abajo. Roberto aceleró, sus ojos fijos en la carretera. «¿A dónde vamos?». Marcela pensó por un momento. Laura también había escapado, pero no tenía idea de dónde estaba. No podían ir al hospital, no podían ir a la policía sin pruebas físicas, pero había una persona que tal vez podía ayudar. Detective Ramírez.
Había oído su nombre antes, en una conversación entre Javier y Carlos. Al parecer, ella ya estaba investigando los negocios de la familia Villarreal. Si lograban llegar a ella antes de que Javier los encontrara, tal vez, solo tal vez, tendrían una oportunidad. Tengo un plan, dijo Marcela, con voz más firme esta vez. Roberto la miró de reojo. Más te vale que sea bueno, ella exhaló lentamente y asintió. Solo conduce, porque la noche aún no había terminado, y el verdadero enfrentamiento con Javier acababa de comenzar. El auto avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta. Marcela mantenía la vista fija en la ventana, su mente trabajando frenéticamente en lo que debían hacer a continuación. La memoria estaba a salvo dentro de ella, pero el tiempo corría en su contra. Roberto, con el ceño fruncido, apretaba el volante con fuerza. ¿Dónde encontramos a esa detective?, preguntó sin apartar la vista del camino. Marcela pensó rápido. Si está investigando a Javier, es probable que esté trabajando en el caso desde la comisaría central o cerca del juzgado. Pero no podemos aparecer ahí sin más. Roberto golpeó el volante con frustración. Entonces, ¿cómo la contactamos sin que Javier lo sepa? Marcela pasó una mano temblorosa por su rostro. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Roberto la miró de reojo. ¿Quién? Marcela vaciló un momento antes de responder. Laura. Roberto soltó una carcajada incrédula. ¿Laura? ¿La misma que tiró la memoria al suelo hace un rato? Marcela exhaló con frustración. Sí. Sé que cometió un error, pero al final nos ayudó a escapar. Está en peligro tanto como nosotros. Roberto bufó, pero no discutió más. Bien, ¿cómo la encontramos? Marcela cerró los ojos y trató de pensar. Si Laura había escapado, no tendría muchos lugares seguros a donde ir. Entonces, un recuerdo cruzó su mente. El antiguo apartamento que usaba cuando se rebelaba contra su familia. Marcela lo conocía bien. Laura le había pedido que lo limpiara en varias ocasiones cuando ella se marchaba por días, huyendo de las presiones de su madre y de los negocios de Javier. Abrió los ojos con determinación. Sé dónde puede estar. Roberto giró bruscamente el volante en la dirección que ella indicó. La carrera contra el tiempo había comenzado. El edificio estaba viejo, con las paredes manchadas por la humedad y las luces del pasillo parpadeando. Marcela y Roberto subieron las escaleras con cautela. Si esto es una trampa, murmuró Roberto. Marcela no lo dejó terminar. No lo es. Llegaron a la puerta del apartamento 304. Marcela golpeó con fuerza 3 veces. Silencio. Esperó unos segundos y volvió a golpear. Nada. Su corazón empezó a latir con ansiedad. Pero cuando estaba a punto de rendirse, el sonido de una cerradura girando la hizo contener el aliento. La puerta se entreabrió y del otro lado unos ojos cansados y asustados los observaron. Laura. Su rostro estaba pálido, con el cabello desordenado y las mejillas húmedas, como si hubiera estado llorando. Cuando vio a Marcela, sus labios temblaron. Pensé que te habían atrapado. Marcela exhaló con alivio. No gracias a ti. Laura apartó la mirada, avergonzada. Lo sé. Marcela no tenía tiempo para reproches. Necesitamos tu ayuda. Laura tragó saliva y asintió. Entra. Marcela cruzó la puerta sabiendo que lo que vendría después definiría el destino de todos. Marcela entró rápidamente en el pequeño apartamento, seguida de cerca por Roberto. Laura cerró la puerta con prisa y se aseguró de poner el seguro, como si en cualquier momento alguien pudiera irrumpir en el lugar. El ambiente dentro era tenso, cargado de ansiedad. Laura se pasó las manos por el rostro y se dejó caer en el sofá, temblando ligeramente. No sé qué hacer, susurró. Javier va a matarme. Marcela cruzó los brazos, sintiendo aún la rabia por lo que había pasado. Casi nos mata a todos. Laura apretó los labios y bajó la mirada. Lo sé. Marcela respiró hondo, tratando de calmarse. No había tiempo para reproches. Necesitamos encontrar a la detective Ramírez. Laura frunció el ceño y la miró confundida. ¿Cómo sabes de ella? Escuché a Javier y a Carlos hablar de ella. Dijeron que estaba investigando sus negocios. Laura se pasó las manos por el cabello, claramente alterada. Si Javier la ve cerca de la familia, intentará silenciarla. Por eso tenemos que llegar a ella antes, intervino Roberto, cruzado de brazos. Necesitamos pruebas. Laura apretó los puños y se levantó del sofá con determinación. Sé cómo contactarla. Marcela la miró con desconfianza. ¿Por qué querría ayudarte? Laura exhaló con frustración. Porque yo fui la primera que la buscó. Marcela y Roberto intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Tú la contactaste?, preguntó Roberto. Laura asintió. No podía confiar en la policía normal. La mayoría están comprados por mi familia.
pero Ramírez tiene reputación de no aceptar sobornos. Marcela sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez aún tenían una oportunidad. Laura se acercó a la mesa del comedor y sacó su teléfono. Puedo escribirle ahora. Marcela se acercó. Dile que tenemos pruebas, que es urgente. Laura sintió y comenzó a teclear. El silencio en la habitación se volvió asfixiante mientras esperaban una respuesta. Los segundos se sintieron como minutos, hasta que el teléfono vibró. Laura miró la pantalla y leyó en voz alta. Nos vemos en media hora, en la cafetería de la calle 12. Roberto exhaló aliviado. Bien, vámonos ahora mismo. Laura los miró con incertidumbre. ¿Y si es una trampa? Marcela la observó fijamente. Tú la contactaste primero, ¿no? Laura tragó saliva y asintió. Entonces, solo nos queda confiar. Laura dudó por un momento, pero al final tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Vamos. Marcela sintió el peso de la situación hundirse sobre sus hombros. Este era el momento decisivo. Si la detective Ramírez realmente estaba de su lado, podrían salvar a doña Teresa y acabar con Javier. Pero si Javier se enteraba antes de que llegaran a ella, podría ser demasiado tarde. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto húmedo acompañaba la tensa atmósfera dentro del auto. Nadie hablaba. Solo el parpadeo intermitente de los semáforos iluminaba sus rostros mientras avanzaban por las calles desiertas hacia la cafetería de la calle 12. Marcela mantenía la mirada fija en la carretera, su mente repasando cada posible escenario. Si todo salía bien, tendrían una aliada poderosa. Si no, podían estar cayendo en una trampa. Roberto conducía con expresión seria, su mandíbula apretada con determinación. A su lado, Laura parecía inquieta, revisando su teléfono cada pocos segundos. ¿Segura de que vendrá sola?, preguntó Roberto en voz baja. Laura asintió lentamente, aunque la duda nublaba su mirada. Ramírez no confía en nadie, menos en la policía local. Si dijo que vendría, lo hará. Marcela exhaló despacio. Entonces tenemos una sola oportunidad. Roberto giró la esquina y detuvo el auto frente a la cafetería. Era un pequeño local con luces cálidas en el interior y pocas mesas ocupadas a esa hora. Ahí está, susurró Laura, señalando a través del cristal. En una mesa junto a la ventana, una mujer de rostro afilado y cabello recogido en una cola baja removía su café con aire pensativo. Detective Ramírez. Marcela sintió su estómago revolverse. Vamos, abrieron las puertas del auto con cautela y cruzaron la calle rápidamente. Al entrar en la cafetería, un leve tintineo de la campana sobre la puerta anunció su llegada. Ramírez levantó la vista. Sus ojos oscuros evaluaron a los recién llegados con frialdad. Siéntense, dijo sin preámbulos, dejando la cuchara sobre su plato. Marcela tomó asiento frente a ella, con Laura a su lado y Roberto vigilando la entrada. La detective entrelazó las manos sobre la mesa y las observó con interés. Espero que esto valga la pena. No suelo reunirme con los Villarreal. Laura se removió incómoda en su asiento. No estoy aquí como una Villarreal. Estoy aquí porque mi madre está en peligro. Ramírez ladeó la cabeza. He estado siguiendo a tu familia desde hace tiempo. Sé que Javier está involucrado en varios negocios turbios, pero hasta ahora no había pruebas contundentes. Marcela se inclinó hacia adelante. Las hay, y yo las tengo. La mirada de la detective se afiló. ¿Cuáles? Marcela tragó saliva. Un video de Javier envenenando a su madre. El rostro de Ramírez se mantuvo impasible, pero sus ojos brillaron con un destello de interés. ¿Dónde está ese video? Marcela sintió su cuerpo tensarse. En este momento, dentro de mí. La detective parpadeó lentamente. Explícate. Marcela suspiró. Cuando Javier intentó recuperarlo, no tuve otra opción. Me lo tragué. El silencio en la mesa fue sepulcral. Ramírez dejó escapar un ligero resoplido. Bueno, eso es nuevo. Laura se removió en su asiento. ¿Podemos extraerlo? Ramírez asintió con calma. Sí, pero llevará tiempo. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos de que nadie los encuentre. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Javier no tardaría en rastrearlos. Y cuando lo hiciera, No habría escapatoria. Ramírez se inclinó sobre la mesa, sus ojos escaneando a cada uno de ellos con frialdad. Si lo que dicen es cierto, entonces Javier no se detendrá hasta silenciarlos. Necesitamos actuar rápido. Marcela asintió. Lo sabía demasiado bien. ¿Qué sugieres?, preguntó Roberto, su voz tensa. La detective tomó su taza de café y bebió un sorbo, como si estuviera evaluando sus próximos movimientos. Luego habló en tono bajo, firme. Voy a necesitar que vengan conmigo a un lugar seguro. No podemos ir a la comisaría, es demasiado arriesgado.
pero tengo contactos fuera del radar que pueden ayudarnos a extraer esa memoria sin levantar sospechas. Marcela sintió que un nudo se formaba en su estómago. Eso significaba que tendrían que confiar completamente en ella. Laura, con los hombros encogidos y la mirada fija en la mesa, murmuró: «Si Javier se entera de que estamos con usted, vendrá con todo». Ramírez asintió con gravedad. «Lo sé, por eso no podemos quedarnos aquí más tiempo». Marcela miró a Roberto, buscando su reacción. Siempre había desconfiado de la policía y ahora le estaban pidiendo que se pusiera en manos de una. Pero Roberto solo apretó los labios y asintió. «Hagámoslo». Ramírez sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. «Tengo un auto esperando a 3 cuadras de aquí. ¡Vamos!». Marcela sintió una punzada de paranoia. «¿No nos seguirán?». Ramírez la miró fijamente. «Javier tiene ojos en toda la ciudad, pero yo también tengo los míos». Se levantó sin esperar más y caminó hacia la puerta con un paso firme. Marcela y los demás la siguieron de cerca, cada uno con el corazón latiendo al mismo ritmo frenético. Al salir de la cafetería, el aire nocturno los envolvió con una brisa helada. «Por aquí», susurró Ramírez, guiándolos por una calle lateral poco iluminada. Marcela sintió que cada sombra podía ocultar una amenaza. Cualquier sonido podría ser una señal de que Javier estaba cerca. Pero el camino estaba desierto. Llegaron a una camioneta oscura estacionada junto a un callejón. Un hombre de cabello corto y aspecto serio estaba en el asiento del conductor. «Súbanse», ordenó Ramírez sin dudar. Marcela y Laura se deslizaron en la parte trasera mientras Roberto tomaba el asiento del copiloto. El conductor arrancó en cuanto las puertas se cerraron. Ramírez sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Marcela miró por la ventana observando cómo las calles pasaban de largo. Se sentía como una presa huyendo de su cazador. Pero esta vez no tenía intención de ser la víctima. De repente, Roberto giró la cabeza bruscamente, su expresión endureciéndose. «Nos siguen». Marcela sintió su sangre helarse. Ramírez miró por el espejo retrovisor. Apenas visible bajo las luces de la calle, un sedán negro avanzaba a toda velocidad tras ellos. «Maldición», murmuró la detective. El conductor aceleró, pero el auto detrás hizo lo mismo. «Es Javier», susurró Laura con la voz ahogada por el miedo. Marcela apretó los puños. Lo sabía. Él los había encontrado y no se detendría hasta destruirlos. El auto destrozado de Javier quedaba atrás en la neblina del humo y los escombros, pero Marcela no podía quitarse la sensación de que esto aún no había terminado. El conductor de la camioneta no redujo la velocidad. Ramírez miraba por el espejo retrovisor. Su expresión era la de alguien que había visto esto antes. Un depredador herido es el más peligroso de todos. «No podemos asumir que está fuera de juego», dijo, como si leyera los pensamientos de Marcela. Laura, con el rostro pálido y los ojos fijos en la carretera, tragó saliva. «¿Qué hacemos ahora?». Ramírez guardó su arma y sacó su teléfono. «Tenemos que movernos rápido. Si Javier sigue con vida, intentará alcanzarnos de alguna forma». Marcela apretó los puños. «No lo vamos a dejar salirse con la suya». Roberto, que había permanecido en silencio, lanzó un resoplido y pasó una mano por su rostro. «Tienes razón, pero necesitamos algo más que solo quedarnos corriendo». Ramírez asintió. «Vamos a un lugar seguro. No podemos ir a la comisaría, pero sí puedo contactar a un juez con quien trabajo. Si tenemos las pruebas, podemos asegurarnos de que esto acabe hoy». Laura levantó la vista. «¿Y si él también está comprado por mi hermano?». Ramírez negó con la cabeza. «No lo está. Lleva años tratando de exponer la corrupción en la ciudad, pero no ha tenido pruebas concretas, hasta ahora». Todos se quedaron en silencio por un momento. Marcela se removió en su asiento. La memoria seguía dentro de ella. Ramírez parecía entender su preocupación. «Tenemos un médico en nuestro refugio. Podremos extraerla sin peligro». Marcela asintió, sintiendo la tensión en sus hombros. Solo tenían que llegar allí antes que Javier. La camioneta se alejó de la zona urbana, adentrándose en un camino rodeado de árboles. La oscuridad era densa y la única iluminación provenía de los faros delanteros. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Roberto, mirando a Ramírez con recelo. «A una cabaña fuera de la ciudad», respondió la detective. «Es un lugar seguro, sin conexiones directas con la policía o el gobierno. Nadie nos encontrará ahí». Marcela miró por la ventana, pero algo en su pecho seguía inquietándola. Era la sensación de que no estaban solos. «¿Escucharon eso?», susurró Laura de repente. El conductor frunció el ceño. «¿El qué?».
El rugido de un motor lejano se filtró entre los árboles. Marcela sintió que el aire se volvía espeso. No puede ser, pero lo era. Desde la curva del camino, dos motos negras aparecieron de la nada. Las luces de sus faros eran como dagas en la oscuridad, iluminando su ruta con una única intención: detenerlos. «¡Mierda!», exclamó Roberto. «Nos encontraron». Ramírez sacó su arma de inmediato. «Aguanten». Las motos aceleraron, acercándose peligrosamente. Marcela sintió que su corazón latía con fuerza. Javier no había terminado, pero ellos tampoco habían terminado con él. Esto acabaría hoy.